¿Sabías que en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba existe un programa de asistencia integral para personas travestis, transexuales y transgéneros? El programa está dirigido a personas trans de todas las edades y es de carácter gratuito. Todos los servicios ofrecidos accionan desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Incluye los siguientes servicios: servicio de asistencia psicológica, nodo de psicoanálisis aplicado a la demanda comunitaria, prevención y asistencia neurocognitiva, prevención y asistencia de consumos problemáticos, servicio de consejerías en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, servicio de prevención y asistencia a parejas y a familias. Para solicitar un turno, escribinos a programatrans@psicología.unc.edu.ar o comunícate con ATA a través de sus redes sociales. ¡Te esperamos! Del trabajo al hogar ha implicado cambios y adaptaciones con experiencias muy distintas, aprendizajes y desafíos. Por eso, desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, junto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar y Ministerio de la Mujer de Córdoba, también junto a la Vicegobernación de Catamarca, Gobierno de Salta, Gobierno de Chubut y la Universidad Nacional de Jujuy, se creó una encuesta interprovincial sobre experiencias de teletrabajo en la pandemia con el objetivo de analizar las condiciones en las que se ha desarrollado el teletrabajo en distintas provincias de nuestro país. Es muy importante contar con tu participación, ya que nos permite comprender las situaciones transitadas y buscar herramientas y o pautas que fortalezcan la salud psicoemocional de los teletrabajadores y las teletrabajadoras. Es breve, anónima y útil. No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Nos interesa conocer tu opinión y experiencias. Los datos que proveas solo serán usados con una finalidad científica. Podrán participar y responder quienes hayan teletrabajado a tiempo completo o parcial durante la pandemia. Desde ya, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Débora Imó y les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio, en este caso con la periodista Ingrid Beck. Como ustedes recordarán, hace poquito tuvimos en la Facultad de Psicología el Congreso Internacional de la Facultad y teníamos previsto una conferencia nacional de cierre con Ingrid Beck, que por cuestiones de salud de último momento de Ingrid no la pudimos concretar.
y es por eso que en este momento estamos realizando este conversatorio, retomando un poco la intervención de Ingrid que ella había preparado para ese congreso y también dándonos espacio para poder conversar sobre algunos otros temas. Así que en primer lugar lo que vamos a hacer entonces es compartir la exposición que Ingrid había preparado para el congreso y luego pasaremos a tener un intercambio y algunas preguntas y reflexiones junto con ella. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vengo un poco a traer un tema que tiene que ver con mi oficio, con mi profesión, con mi carrera profesional y con mi destino también, porque quiero hablarles un poco de cómo trabajamos las periodistas feministas. Hay como muchos mitos alrededor del poder y la fuerza que tenemos las periodistas feministas y el nivel de influencia, y por un lado puede ser cierto, pero por otro lado es un oficio muy precarizado y como en todas partes, les voy a spoilear el final y el desarrollo y el principio también, pero como en todos los espacios, en el periodismo la desigualdad también es muy fuerte, las brechas de acceso a los espacios de decisión son grandes, ahora les voy a mostrar, y los espacios de decisión están manejados por varones. Es decir, que la desigualdad estructural se refleja como es estructural en todos los ámbitos y el periodismo no es ajeno. Tenemos igual puedo transmitir también un poco de optimismo. Un poco de eso se va a tratar esta conversación o esta exposición y después espero sus preguntas, sus comentarios, sus devoluciones. Le puso se va a caer porque creo que se va a caer, no sé si va a ser mañana, pero que le estamos dando unos piedrazos, es verdad. Así que más temprano que tarde creo que el patriarcado se va a caer y por eso le puse este título esperanzador a esta presentación. El segundo título, digamos, el que seguiría al se va a caer, tiene que ver con que las periodistas no estamos en los medios. Las periodistas no estamos en los medios, a pesar de que estamos en las redes, a pesar de que somos muchas. Traje algunos datos que tienen que ver con un estudio que hizo FOPEA, que es nuclea a muchas periodistas y muchos periodistas de renombre, y es por ahora la única asociación de periodistas más formal que hay, el resto son bastante informales, además de las organizaciones sindicales, ¿no? La hizo entre 405 casos en 2018 y la primera conclusión es esta, es que la ausencia de paridad entre mujeres y hombres en la distribución de beneficios y oportunidades es señalada de manera homogénea por toda la muestra. En relación con esto, les cuento que hay dos iniciativas de paridad en los medios, una en la Cámara de Senadores y una en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores ya tienes media sanción, prácticamente salió por unanimidad, refiere solo a los medios públicos, y hay una iniciativa en la Comisión de Mujer y Diversidad que aportó el portal LatFem, que es un portal feminista, que tiene que ver también con esta idea de impulsar acciones afirmativas en los medios de comunicación públicos y privados para que haya paridad en la distribución de beneficios y oportunidades, como dice esta placa. ¿Qué quiere decir que los periodistas no estamos en los medios?
un poco más claramente, según una serie de entrevistas que hizo una organización que se llama Fundeps, en 2017, son brutales los números. El 78% de las empresas de medios está dirigida por varones, el 70% de los sindicatos de prensa está dirigido por varones, los varones ocupan las áreas más valoradas de los medios y de las secretarías sindicales, y en solamente una carrera de comunicación hay una materia de temas de género dentro de la currícula de grado obligatoria. Hay materias optativas, hay seminarios, pero obligatorias hay una sola. Cuando hablamos de las áreas más valoradas de los medios, estamos hablando de las áreas que llamamos más calientes, la política, economía, sobre todo política y economía, ¿no? De esas áreas estamos hablando. Las mujeres suelen estar relegadas a áreas más frías como espectáculos, sociedad, información general. Cada vez somos más, tenemos ahora, acaban de estrenar, de inaugurar un canal de cable que se llama IP, en donde hay paridad y hay algunos visos de empezar a trabajar en función de la paridad, o por lo menos de ocupar un cupo un poco más importante de mujeres en los espacios, digamos, más valorados o de más decisión, pero bueno, todavía estamos muy lejos de la paridad. Y esto que pasa en la mayoría de las organizaciones y de los espacios y de los sectores, y es que en la base la mayoría son mujeres, pero después, cuando empieza a escalar en la pirámide, en la cúspide, la mayoría son varones. El 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres, llegan a las empresas periodísticas, que son cada vez menos también, ¿no? Un 30% llegan a trabajar en empresas, y solamente el 24% de las afiliadas a sindicatos de prensa son mujeres, es decir, que la mayoría de las trabajadoras de prensa son informales. ¿Por qué digo que pasa lo mismo en otros sectores, en otros espacios? Porque cuando hablamos de techos de cristal estamos hablando de esto, estamos hablando de que estamos hablando también de los pisos pegajosos, estamos hablando de que las mujeres quedamos pegadas a la base y no podemos romper el techo de cristal. Y hay otro fenómeno que se llama, hablando de estructuras, ¿no? Que se llama escaleras rotas, que tiene que ver con el momento en el que las mujeres dejamos de crecer en nuestra carrera profesional, y adivinen con qué tiene que ver este momento. Me imagino que todas estamos y todos estamos pensando en el mismo periodo de la vida de las mujeres, y esto tiene que ver con la maternidad. La maternidad es el mayor causante de la desigualdad entre varones y mujeres, porque por supuesto por el tipo de licencias que tenemos, por el tipo de precarización que sufrimos, porque estamos a cargo de las tareas de cuidado, porque el trabajo doméstico no está remunerado, cuestiones que además hoy en pandemia están muchísimo más visibles que cuando no estábamos todos y todas pasando tanto tiempo en casa y con los hijos y las hijas sin ir a la escuela. La situación laboral, como les decía, tiene que ver con la precarización. El 61% de las mujeres, es decir, 6 de cada 10 mujeres periodistas, tienen más de un empleo para poder sostenerse. Yo, por ejemplo, el otro día estaba contando, antes de dar esta charla, debo tener aproximadamente, y según el mes, entre 8 y 10 trabajos. Y soy una privilegiada. Bueno, y acá es interesante porque somos minoría en los espacios de decisión, somos minoría en los sindicatos, somos las más precarizadas, somos minoría en las empresas periodísticas, pero el 80% de las periodistas se capacitó en los últimos 3 años, es decir, que siempre estamos buscando estar más capacitadas, siempre estamos tratando de crecer profesionalmente. Bueno, está demostrado, por ejemplo, esto es un ejemplo que no tiene que ver con el periodismo, pero tiene que ver con la desigualdad, cuando se estaba discutiendo la paridad en el Congreso Nacional y se hablaba, el principal argumento en contra de la paridad era la meritocracia, es decir, que las mujeres no tenían que llegar por acciones afirmativas, sino que tenían que llegar por sus propios méritos. La primera respuesta sería el diputado Olmedo, ¿no? Como ejemplo de meritocracia, de cómo falla la meritocracia. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, sí está demostrado con evidencia que la mayoría de las diputadas
tenían mucha más formación que sus colegas varones, es decir, tenían estudios de grado, estudios de posgrado, maestrías y más capacitaciones que sus colegas varones. Así que el argumento de la meritocracia es falso. Aprovecho y lo meto acá porque me parece que tiene que ver con esto de que 8 de cada 10 periodistas se capacitó en los últimos años, pero que solo el 12% de esas actividades fueron gestionadas por las empresas en donde trabajan, es decir, que fueron autogestionadas, como casi todo lo que solemos hacer las periodistas feministas. Ya dijimos, hay ausencia de paridad entre mujeres y varones en la distribución de beneficios y oportunidades. El 71% tiene un jefe varón, es decir, no llegamos a los espacios de decisión, y solamente el 12% de quienes fueron encuestadas ocupa un cargo de decisión, una dirección, una gerencia o una jefatura dentro de las organizaciones periodísticas. Y además, imagínense esa mesa de dirección en donde, si es un 12%, estamos hablando de un grupo de 10 que tiene una sola mujer en su directorio, por ejemplo. Esa es digamos, el porcentaje, con lo cual las posibilidades que tiene de hacer valer sus opiniones o de llevar a esa mesa las problemáticas relacionadas con las cuestiones de género, salvo que tenga muchos aliados, puede ser, pero me tiendo a poner en duda, podemos pensar que es un dato más de la desigualdad. Bueno, ¿y qué pasa cuando se les consulta a las mujeres quiénes son los periodistas más prestigiosos o prestigiosas? La mayoría contesta con nombres de varones, es decir, que también tiene que ver con la manera en que nosotras valoramos a nuestras colegas y a nuestras compañeras y con la visibilidad que tienen las periodistas mujeres. Y el 76% de los integrantes de la mesa directiva del medio donde trabajan los periodistas son varones. Me había olvidado que estaba este dato, por eso dije 1 sobre 10, pero bueno, son 2 mujeres cada 10 varones, más o menos, en la mesa directiva. Les dejo algunos datos más, que son de 2019. Ahora puede haber habido algún cambio con este canal nuevo y con algunas quejas que se han visto en redes sociales, que el 62,1% del total de conductores y panelistas de los programas de televisión son varones, que los canales con mayor disparidad de género son A24, Al 9 y TN. ¿Se acuerdan que hubo una especie se hizo viral en las redes sociales una protesta porque cuando mostraban el elenco, el staff de Canal 13 hace poquito, eran todos varones? Entonces hubo una queja general de las mujeres en redes sociales diciendo que cómo podía ser que fueran solo varones. Como respuesta, Canal 13 puso al aire un programa que se llamaba, creo que Mujeres, no me acuerdo exactamente el nombre, todas mujeres o somos mujeres o no sé qué, que duró, no, es eso, pusieron el gueto, que el cupo, por acá tienen, chicas, charlen de sus temitas, un programa además que tuvo muy bajo rating y que duró nada, ya se terminó, duró unos meses, muy pocos meses. Como les decía entonces, las mujeres están subrepresentadas en el rol de conductoras, la menor proporción de mujeres se da en los programas de política y actualidad de noticias, la presencia de mujeres es menor en la franja horaria nocturna y la situación con respecto a 2018 se mantiene o empeoró. Yo creo que debemos estar más o menos igual. Hay un estudio que hicieron unas compañeras de un programa de radio que se llama Nos quemaron por brujas, que hacen un estudio que tiene que ver con la radio y las mujeres todos los años, y hemos retrocedido en relación con el año pasado en los espacios que ocupamos en la radio, es decir, que son datos de televisión, pero esto se repite o se profundiza en el caso de la radio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia, además de que faltemos en los medios? No es solamente una cuestión de desigualdad en términos del mercado laboral, del acceso al trabajo y del acceso al salario, a la vida digna. Pasa que los medios no tienen perspectiva de género. Si no hay mujeres y no hay mujeres con perspectiva de género en los medios, entonces no hay perspectiva de género en los medios y ocurren cosas como estas noticias que les estoy mostrando, como por ejemplo que en el diario de Cuyo dicen que matan a cuchillazos a una mujer y roban su moto, pero sospechan que es pasional, cuando todos y todas pensábamos que la idea de crimen pasional ya había sido erradicada de los medios de comunicación y que hablábamos de femicidios. Bueno, pues no, sorpresa, o no tanto, sigue apareciendo. A un año de la muerte de Micaela García,
el femicidio de Micaela García, que fue además el que dio origen a la ley Micaela, que obliga a capacitarse en perspectiva de género a todos los funcionarios y a todas las funcionarias del Estado. El diario Perfil habla de la muerte de Micaela García. Y esto que es también colorido, pero Messi, Higuaín y una mujer candidatos al mejor gol del año en Europa. Es la única que no tiene nombre ni apellido ni nada, ¿no? Es solo una mujer. Son algunos ejemplos de lo que pasa cuando faltamos en los medios. Esta fue una noticia que originó también muchos cambios en los medios, fue muy criticada. ¿Se acuerdan del caso de Melina Romero, una adolescente que fue asesinada por razones de género y que Clarín tituló Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, un poco replicando el sentido común social de que la culpa de haber sido asesinada es de la víctima, ¿no? Ese llevaba la pollerita muy corta, ¿no? Lo mismo con esta noticia que salió en Clarín y que yo la tengo acá en esta captura porque después la corrigieron porque armamos un lío bárbaro en las redes. Fue en el verano de 2019 cuando violaron a una chica de 14 años, una jovencita de 14 años, y el editor escribió esto, porque además supimos después que no había sido la periodista que había firmado la nota o el periodista que había firmado la nota, sino el editor, el que puso una chica de 14 años que no debió estar allí, sino con sus padres y su hermano festejando el año nuevo en otra parte. Todo terminó mal, es decir, la culpa era de la chica que no estaba donde debía estar según el criterio del periodista machirulo, sino que, bueno, nada, fue y evidentemente ella algo habrá hecho para que la violaran entre 5 varones. Son algunos ejemplos de lo que pasa cuando falta perspectiva de género en los medios. Ahora hay editoras de género en algunos medios de comunicación, pero eso no garantiza absolutamente nada. Primero porque por ejemplo, en Clarín hay editora de género, es una colega, Mariana Iglesias, que es una excelente periodista y que es muy capacitada, pero está ella sola en un diario como Clarín. Es imposible que ella controle los materiales que salen, porque además la excede por completo, y hasta ahora se han hecho algunas capacitaciones, pero bueno, no es tomado demasiado en serio, me parece, como corresponde. En Infobae había editora de género y ya no hay. Y además, lo que también pasa con las periodistas editoras de género es que después, si el medio sale con alguna de estas barbaridades, termina siendo culpada la colega que es editora de género, en lugar de pensar que el problema es el medio y quienes trabajan ahí, y la perspectiva del medio, y no de la editora que está sola remando contra la corriente. Y les traigo otro problema más, porque esto no termina acá. El otro problema tiene que ver con la fake news. Y esto tiene que ver también con la precarización del oficio, por un lado, ¿no? Esto de que pasen noticias que no están verificadas, y por otro lado con las fábricas de noticias falsas, que no es lo mismo que hacer sátira, que hacer ficción o que hacer parodia. Las fake news son noticias que están generadas desde una usina que en general tiene que ver con poderosos o poderosas y que lo que quieren es imponer posiciones y mentir sobre ciertas cuestiones para sacar algún provecho. En este caso, la fake news en los últimos años, y lo hemos visto en particular durante el año 2018 cuando fue el debate sobre la legalización y despenalización del aborto, y sospecho que lo vamos a seguir viendo en los próximos años cada vez más. Está ocurriendo en todo el mundo, es un fenómeno global, no un fenómeno de la Argentina. Muchas de esas fake news están destinadas a deslegitimar el discurso que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, con la perspectiva de género y finalmente, y yo diría sin temor a equivocarme, con la democracia. Son fake news que lo que tratan es de atentar contra la democracia. Por ejemplo, esta fake news que salió en Infobae, que habló cuando la Iglesia habla de ideología de género y rechaza su imposición en las escuelas. Sabemos que la ideología de género es un invento, que no existe tal ideología de género, y sabemos también que no se impone en las escuelas, pero así se impone un discurso antiderechos, ¿no? Y esto lo traje del debate del aborto porque fue interesante cómo empezaron a circular estas noticias. En este caso, Gastón Recondo, que es un periodista reconocido del ámbito deportivo, que dijo
que la ley iba a permitir, el proyecto de ley, que finalmente tuvo media sanción en diputados y que tuvo rechazo en el Senado, permitía que el aborto, legalizar el aborto hasta el 9º mes. Lo mismo publicó Así Prensa, que es un medio de comunicación de la Iglesia. Esto era una fake news enorme. Era imposible, o no existía esto en la ley, hablaba de 12 semanas, la discusión era si 12 o 14 semanas, nunca se habló de hasta el 9º mes, o sea que esto claramente era una mentira, tenía la intención de mentir y de engañar, no tenía ninguna evidencia científica, el objetivo era claramente generar indignación y opinión en contra de quienes estaban a favor de la legalización del aborto. Esta fue gravísima porque además involucró a una niña de 13 años que había sido violada. Los medios publicaron esto, que había polémica en Entre Ríos porque unos médicos habían denunciado que había un feto, había sobrevivido a un aborto durante 10 horas, pero el Ministerio de Salud lo niega, es decir, que está a la misma altura una noticia falsa que la desmentida del Ministerio de Salud. Es decir, la versión oficial nunca fue esa porque era una mentira, pero el Ministerio de Salud de Entre Ríos tuvo que salir a desmentirlo y miren cómo construyen la noticia, ¿no? Al revés. O sea, pero el Ministerio de Salud lo niega. O sea, no hay noticia acá, pero lo que hacen es, digamos, sostener a los obstaculizadores, ¿no? Lo que están diciendo es, miren que puede sobrevivir. Todo era una mentira. Lo único que era real acá era que se le había realizado una interrupción legal del embarazo a una chica de 13 años que había sido violada. Es una de las, digamos, de las causales que están en el Código Penal de 1921 y que después fue ratificado y ampliado por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Otra fake news, este es un clásico que tiene que ver con las vacunas que se elaboran a partir de fetos abortados. El gobierno confirmó oficialmente que 4 vacunas del calendario argentino fueron elaboradas a partir de células de fetos abortados. No fue así, no es así, no hay tal confirmación oficial, ni hay vacunas elaboradas a partir de fetos abortados. O sea, es todo una gran mentira, que es como un si pasa, pasa, y este es un portal antiderechos cordobés que publica lo confuso, en todo caso, lo que genera además tráfico de estas noticias es que publican algunas noticias, el disenso se llama, que publica algunas noticias que son reales, digamos, y mete algunas de estas que son absolutamente falsas. En general, casi todas las noticias falsas están pensadas en relación con esto, están pensadas contra el aborto legal, contra las que militamos contra el aborto legal, contra la evidencia científica en última instancia. Esta fue otra fake news contra las feministas quemaron un perro. Esto es absolutamente falso, la foto es falsa, no es Trelew, no quisieron quemar el Palacio Municipal de Trelew y tampoco quemaron un perro. Nada de todo esto fue real, pero quedó en la cultura popular como que las feministas incendian el Palacio Municipal e incendian animales, esto en el encuentro de Chubut, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Chubut. Todo falso, no hay una sola frase de acá que haya sido real. Y esta la traje porque me parece graciosa por un lado, y por otro lado me parece patética, pero bueno, por lo menos así nos reímos un rato. Esto se publicó en una página de Facebook que uno podría, que es con Macri si se puede, eso ya indica de dónde venía la noticia. Se viralizó tanto esta idea de que que Miriam Bregman había presentado una ley para que los enchufes para que los adaptadores dejen de llamarse macho y hembra por alentar el estereotipo sexista, estigmatizante y binario, fue tan viral que Miriam Bregman tuvo que desmentirlo. Es decir, provocaron con la viralización de esta falsa noticia ridícula, por otra parte, que Miriam Bregman tuviera que salir a desmentir. Y bueno, pensando también en nuestro Kino, que lo despedimos hace poco y que yo adoro, en la lectura referencia a mi infancia y de parte de mi adolescencia, me parece uno de los grandes humoristas y filósofos de la Argentina. Durante el debate también de 2018 usaron a Mafalda y le pusieron un pañuelo celeste de Salvemos las dos vidas. Y Kino, en su página oficial,
tuvo que salir a desmentirlo. Los antiderechos habían publicado esto, me han comentado que se está utilizando sin mi permiso la imagen de Mafalda en la campaña de legalización del aborto, cosa que me enoja, pero aprovecho para aclarar que Mafalda siempre estará a favor de la vida, por lo tanto no le pongan un pañuelo verde porque su color es el celeste, decían los antiderechos con esta Mafalda y con la foto de Quino, y Quino en su página oficial dijo, informamos que Quino no solo no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto, solo siempre y explícitamente a favor de los derechos de las mujeres, por lo tanto, todas las manifestaciones que se le atribuyen en las redes sociales al respecto no son propias ni oficiales. Es decir, que estaba, digamos, implícitamente negando que Mafalda estuviera en contra del aborto y sí a favor de los derechos de las mujeres. Esto un poco para ver hasta dónde pueden llegar, los hemos visto actuar, los vemos cada vez actuar más, en esta etapa además se han confundido, mezclado, aliado, articulado con los movimientos anticuarentena, anticiencia desde todo punto de vista. Yo creo realmente que son una amenaza para la defensa de los derechos humanos, son una amenaza para la democracia. Así, como un poco poniéndole un poco de gracia con lo de Miriam Bregman, pero realmente me parece que son un fenómeno que hay que tomarse muy en serio, tuvieron mucha influencia, saben ustedes, con el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, tienen mucha influencia en América Latina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, han modificado leyes, están generando retrocesos en la ampliación de derechos en todo el mundo, así que me parece que son un movimiento a tener en cuenta, y desde el punto de vista de la comunicación es algo a lo que las periodistas feministas estamos muy atentas y seguimos muy atentas. Y estamos todo el tiempo pensando estrategias para pelear contra la viralización de esta información falsa, ¿no? De esta fake news. ¿Qué hacemos, no? Esto es la pregunta. Un poco la respondí recién sobre la placa de Quino. ¿Qué hacemos? Pensamos estrategias. ¿Qué hacemos? Bueno, las feministas tenemos una herramienta política muy fuerte, que es la sororidad, y que tiene que ver no con hacernos amigas, sino con articular y formar redes, y a partir de esas redes, a través de esas redes, generar estrategias para las distintas luchas, para organizar las distintas demandas. Ustedes van a ver que cada una de las movilizaciones callejeras, cada una de las respuestas a los antiderechos, cada una de las notas, en general son compartidas por otras colegas. Tenemos una manera de ejercer el periodismo que es diferente al periodismo que nos han enseñado en las escuelas de periodismo, como pensamos desde los feminismos que tenemos que distinguir la manera de trabajar, como tenemos que distinguir la manera de ejercer el poder cuando llegamos a alguna posición, ¿no? No podemos ejercer el poder de la misma manera que los varones, y cuando digo los varones aclaro, por si no lo aclaré hasta ahora, lo aclaro siempre, no estoy hablando de todos los varones, sino que estoy hablando del colectivo, del machismo, de eso estoy hablando, ¿no? De la sociedad machista, de la cultura en la que vivimos. Entonces, el 58% de las comunicadoras están organizadas con sus compañeras de trabajo o forman parte de alguna red. Yo tengo por lo menos 4 redes de comunicadoras feministas con las que estoy todo el tiempo pensando y articulando campañas. Son mi sostén en la pandemia, por ejemplo. Creo que eso es lo verdaderamente revolucionario, ¿no? de los feminismos también. La organización, el tipo de organización que además no es jerárquica, es bien distinta de la organización a la que estamos acostumbradas y acostumbrados, sobre todo las personas de mi generación o más grandes o más o menos, ¿no? Las pibas y los pibes vienen un poco formateados distintos, me parece, por suerte, porque han nacido, digamos, la vanguardia de la marea verde. Las pibas que se movilizan en las calles son las hijas del Ni Una Menos, de alguna manera vienen con otra cabeza, me parece, y no, más que me parece, lo tengo chequeado. Así que un poco para terminar quería dejarles este mensaje y que creo que la manera realmente de enfrentar al fascismo, que creo que tiene que ver con esto de las fake news que les vengo diciendo, y con esta preocupación que tenemos en relación con el avance de la reacción conservadora en el mundo, yo creo fervientemente que el cambio viene de los feminismos.
Sin dudas imprescindibles las reflexiones que nos acerca Ingrid en torno a las desigualdades de género, una desigualdad que es sin dudas estructural, que está presente en distintos campos del entramado social. De hecho, esto que ella presenta para el campo del periodismo, en torno al techo de cristal, en torno a lo que solemos también llamar suelo pegajoso, la brecha salarial, son todos aspectos que están presentes en distintos campos sociales. También lo que tiene que ver con una menor adjudicación de autoridad epistémica a las mujeres. Algo reflexionamos también sobre esto con la intervención de Débora Tájer en el simposio que realizamos en el marco del Congreso Internacional de la Facultad de Psicología, cómo a las mujeres se nos otorga menor autoridad epistémica, menor capacidad de decir, de pensar, de enunciar, y sin dudas esto que trae Ingrid para el caso del periodismo no es exclusivo de ese campo, ¿no? Lo propio sucede también en el campo de la psicología, tenemos que decirlo, un ámbito disciplinario que tiene alta presencia femenina, pero donde las voces autorizadas generalmente también suelen ser la de los varones. Tomemos el ejemplo del cargo de secretario de Salud Mental de la Nación, un cargo que históricamente ha sido ocupado de manera prioritaria por varones. Tomemos otro ejemplo, el de las universitarias. En más de 400 años de historia de la Universidad Nacional de Córdoba tuvimos solo una rectora mujer. Lo mismo nos sucede a las científicas. En el marco de la carrera de investigador científico, así, en masculino, adentro del CONICET, en la base de la pirámide tenemos equidad de género, pero cuando llegamos a los cargos de mayor jerarquía dentro de la carrera de investigador científico, mayoritariamente son varones. Lo mismo sucede en los cargos decisionales adentro del CONICET. Y también si pensamos en el caso de la psicología, ¿no? La historia de la psicología, una disciplina que hoy está mayormente ocupada por mujeres, pero que si pensamos, recuperamos la narrativa oficial hegemónica de la historia de la psicología, los padres fundadores son padres fundadores. De hecho, si yo les pido en este momento que ustedes evoquen figuras de referencia en la historia de la psicología, tómense unos segunditos, recuperen mujeres. Seguramente en la narrativa oficial que les transmitieron sobre la historia de la psicología, la mayoría de las cosas que hemos aprendido tienen que ver con los padres fundadores de la psicología, ¿no? Es decir, Freud, Lacan, Watson, Skinner, Miller, William James, Wundt, Carl Jaspers, Carl Rogers. Si pensamos en Argentina, Pichón Rivière, José Ingenieros. ¿Cuántas mujeres pusieron en la lista? Y no es que no las hubo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener en la Facultad de Psicología a la doctora Annelisa Ostrovsky dándonos un taller de capacitación docente en torno a una revisión feminista de la historia de la psicología, y allí ella recuperaba algunas figuras de muchísima relevancia, ¿no? De hecho, ella nos transmitía la idea de que a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, ya había mujeres que estaban produciendo teoría, criticando, por ejemplo, los discursos en torno a cómo las mujeres teníamos cerebros más pequeños que los varones. Si pensamos también en lo que tuvo que ver con la teoría del desarrollo moral, Carol Gilligan criticando la construcción teórica que había generado Kohlberg con relación a cómo las mujeres supuestamente teníamos un menor desarrollo moral que los varones. Si pensamos en lo que tiene que ver con referentes históricas de la psicología, por ejemplo Clotilde Guillén, ¿sí? La única mujer de una sociedad de psicología de Buenos Aires de 1908, donde teníamos 39 varones y solo ella, pero ella estaba allí produciendo, ¿no? Estaba allí diciendo cosas en torno a la psicología. Otras referentes de la psicología argentina, Marie Langer, Nuria Cortada, Herminda Fogliato, es decir, cuánto hemos aprendido quienes estamos en el campo de la psicología sobre estas mujeres, ¿no? Entonces, en alguna medida, esto que con tanta claridad Ingrid nos plantea para el campo del periodismo atraviesa todos los campos de lo social, y la psicología no está exenta de esas desigualdades, no lo estuvo en lo que fue la construcción histórica de la disciplina, tampoco lo está en la actualidad de la disciplina. Y sin lugar a dudas, la raíz, como bien plantea Ingrid, la raíz de todas estas desigualdades está en el patriarcado, y al igual que ella, estamos convencidas de que se va a caer.
Vamos a seguir conversando con Ingrid con relación a estas ideas. Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Ingrid, estábamos pensando un poco en lo que vos compartiste en el marco del Congreso, y cuando reflexionás sobre los factores que abonan estas desigualdades que vos describís allí, mencionás a la maternidad, ¿no? Uh-huh. Yo me acordaba de Guía Inútil para Madres Primerizas, un libro que con humor cuestiona y ataca algunos mandatos vinculados con la maternidad, y me pensaba si es posible articular una maternidad que no sea territorio de desigualdades, ¿no? Es decir, podemos pensar en construir una maternidad como territorio de caída del patriarcado, podemos desde allí, desde una otra maternidad, colaborar en esta tarea de caída del patriarcado. Me parece que sí, pero me parece que no es una batalla que podamos dar solamente desde la sociedad civil o desde el movimiento de mujeres o desde el movimiento feminista. Me parece que es una demanda de políticas públicas, sobre todo. Es decir, no hay posibilidad de achicar las brechas de desigualdad ni de pensar en maternidades que no se colisionen o que no nos impidan a nosotras, por ejemplo, disfrutar de nuestras trayectorias laborales o disfrutar de nuestros hijos, inclusive como corresponde. Si no hay impulso a políticas públicas que son esenciales, como las licencias compartidas, políticas de cuidado que incluyan jardines maternales, espacios para la primera infancia, lactarios, por decir solo algunas cosas que tienen que ver con, digamos, la disminución de las brechas de desigualdad en ese sentido, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con las jefas de hogar, las trabajadoras informales, es decir, vamos a encontrar que la maternidad es la base, ¿no? Atraviesa a muchas mujeres y sobre todo, y otra cuestión que tiene que ver obviamente con políticas públicas es la interrupción voluntaria del embarazo, porque entonces eso va a transformar, ojalá, va a poner nos va a permitir maternidades deseadas. Sin dudas. Hace poquito te escuché que mencionabas que estás trabajando en una guía inútil para madres feministas. Estamos ansiosas, ese proyecto está en pie. ¿Nos vas a dar ahí alguna herramienta para construir nuestra maternidad desde otro lugar? Bueno, con mi amiga y coautora Paula Rodríguez venimos trabajando en eso, pero pasaron cosas. Está un poco demorada esa edición, pero sí, está pendiente, tenemos ganas de hacerla, tenemos ideas y nunca intentamos dar herramientas, ¿no? Nosotros más bien intentamos un poco de construir los discursos dominantes también en torno de del deber ser de las maternidades feministas, ¿no? Porque también hay deditos levantados respecto de cómo tenemos que ser las madres feministas. O sea, los deditos levantados siempre están sobre las madres, las buenas madres, ¿no? Como si existieran las buenas madres. Y hoy, para muchas de nosotras, ser una buena madre es ser una buena madre feminista. Y bueno, para nosotras los feminismos vienen a liberarnos, no a condenarnos ni a sumarnos mandatos. Entonces va por ahí la cosa. Más que dar herramientas es un poco relajar sobre algunas cosas, ¿no? Y compartir algunas experiencias que ya sabemos que son personales, pero son colectivas. Y hacernos reír un poco en eso, ¿no? Porque el dramatismo y la culpa que viene cargada cuando una cambia un discurso amo por otro, ¿no? Que a veces caemos en esa trampa, ¿no? Podemos criticar algunos mandatos sobre la maternidad y de repente adoptamos como discurso amo otros. Y bueno, el humor es como que te saca un poco siempre la mochila. Te salva. Pensábamos, por ejemplo, en esta idea de que hoy, bueno, tenemos que ofrecerles a nuestras niñas, nuestros niños, nuestras niñas, distintas posibilidades para deconstruir los estereotipos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obligamos a las nenas a jugar a la pelota, aunque no les guste? ¿Les decimos que está mal que se vistan de princesas y les explicamos que eso es el patriarcado? ¿O mejor dejamos a nuestras infancias libres y que elijan según puedan, quieran ser princesas, ser jugadoras o jugadores de fútbol, mecánicos, mecánicas, o lo que se les ocurra y lo que su imaginación les ofrezca, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, un poco, ¿no? De desafiar
todos los mandatos. Eso para nosotras tiene que ver con el feminismo. Además se lo encuentran, ¿no? En la cultura. Yo me encargué, siempre cuento la anécdota, me encargué de no enseñarle el cuento de Caperucita y ella me lo contó a mí, o sea que alguien se lo contó en algún lado, lo escuchó, entonces bueno, poder habilitar también ese espacio que no tampoco podemos controlar todo. Por suerte. Sí, en buena hora. Ingrid, en un momento de tu presentación traes una reflexión sobre algunas fake news y una de las fake news que recuperas es un supuesto hecho donde un grupo de feministas habría quemado un perro, ¿no? Y a mí me dejó pensando porque digo, bueno, muchas veces cuando intentan demonizarnos, desprestigiarnos, me da la sensación de que nos adjudican comportamientos de varones, ¿no? Porque de hecho sabemos en psicología los estudios que dan cuenta del maltrato animal, también dan cuenta de la articulación que eso tiene con un montón de otras prácticas machistas y son conductas que están principalmente protagonizadas por varones. Tenemos esta sensación de que cuando nos quieren demonizar nos adjudican comportamientos que en realidad son mucho más típicos de un macho patriarcal que de nosotras. Es probable, no lo había pensado realmente. Es probable, sí, cuando nos pintan así como con violencia, en general la violencia es territorio masculino, ¿no? Así está establecido por el patriarcado, así que sí, probablemente nos condenan por razones que tienen que ver con esto, con la identificación de lo que en verdad está más vinculado con una mirada masculina. Yo escuchaba tus reflexiones sobre las fake news y pensaba cómo no indignan tanto, no enojan tanto una fake news, es decir, la gente no se siente tan desilusionada, tan traicionada cuando toma novedad de que lo que había tomado como verdadero era una fake news. Eso no enoja tanto como sí enoja la parodia que mira críticamente a los discursos dominantes, ¿no? Yo me acordaba el enojo de Eduardo Feynman con vos y con Revista Barcelona, las controversias que generan las tapas de Barcelona, el debate sobre si hay límites o no hay límites para el humor. Y más que esto, más que entrar en ese debate, me interesaba preguntarte cómo pensás vos que el humor nos puede ayudar a deconstruir esos discursos dominantes, porque claramente tu postura va más en esa línea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos desde el humor para deconstruir esos discursos dominantes? Mira, a mí me parece que en esta comparación que vos haces, yo haría primero una distinción que es la siguiente, es la perspectiva desde donde se emiten, ¿no? Esas noticias. En principio lo de Barcelona es ficción, ¿no? Es ficción, es parodia y está dicho además. Pero además lo que tiene la sátira en este caso, que es el recurso que usa Barcelona, además de la parodia, la sátira es ofensiva, pero es ofensiva, desde mi punto de vista, funciona si es ofensiva contra el poder, ¿no? Si es crítica del poder. En general, las fake news que se pretenden reales y que pretenden ser engañosas, es decir, no muestran, no sabemos de dónde salen, no sabemos cuál es la usina, desde dónde salen y se pretenden verdaderas, ¿no? Verdaderas en tanto pensamos que existe alguna verdad, se hacen justamente para amparar a los poderosos, no son críticas del poder las fake news. Entonces me parece que ahí hay también una diferencia sustancial. Y cómo usamos el humor o cómo usamos la sátira para deconstruir los discursos dominantes, a mí me parece que así, que molestando al poder. En este caso, si hacemos sátira feminista, será molestando al patriarcado. Vamos así, como pinchando, ¿no? Y si se ofenden es porque algo habremos hecho bien. Justamente vos hablas sobre esto en algunas entrevistas que hemos visto tuyas, decís queremos molestar, que se ofendan los poderosos está bien, y yo pensaba, bueno, necesitamos entonces una pedagogía de la incomodidad, ¿no? Es decir, la incomodidad como un motor que te pone a preguntarte, que te pone a deconstruir. Necesitamos construir esa pedagogía, la construimos con ellos, porque este debate también lo tenemos y lo charlábamos con Luciana Pecker también. Las feministas construyendo una pedagogía y hay muchas feministas que no quieren pedagogizar nada, así que aprendan solos, que se deconstruyan solos y sin embargo también está bueno poder promover desde algunos ámbitos. Luciana decía, a mí me va, hay gente que no le va ponerse en ese lugar, cómo ir construyendo estas formas de invitar a la pregunta, a la reflexión, al movimiento.
Sí, hay algo que nos pasa a las feministas, a muchas feministas, y es que venimos trabajando con nuestras incomodidades desde hace mucho tiempo. Entonces estamos un poco más curtidas. Ser feminista es incómodo todos los días, y para las masculinidades es mucho más incómodo, porque vienen de estar muy cómodos durante muchísimo tiempo, y la verdad que las preguntas que se empiezan a hacer son desde hace muchísimo menos tiempo que nosotras. Es decir, que yo estoy a favor de una pedagogía y de una paciencia también, ¿no? No estoy hablando de tolerancia, estoy hablando de paciencia con quienes empiezan a recorrer ese camino de hacerse preguntas y de estar incómodos y de empezar a pensar, bueno, ¿para dónde ir? Yo prefiero acompañar esas situaciones que rechazarlas o que dejar solos, digamos, a estos varones que se sienten incómodos, y que está bien que se sientan incómodos. Entiendo también que hay muchas compañeras que están muy enojadas y las entiendo. Yo me siento más cómoda acompañando esas incomodidades y construyendo una pedagogía de esto, de la incomodidad de la práctica feminista. La práctica feminista es incómoda. Sí, además también a ellos les genera costos, ¿no? O sea, poder preguntarse, poder estar en esos lugares, tiene sanciones hacia adentro de las relaciones con otros varones. Entonces, bueno, está bueno poder acompañar desde distintos lugares esos procesos. Yo te pensaba en el campo del humor y pensaba que, como muchos otros campos sociales, es un campo que ha sido territorio masculino durante mucho tiempo, porque además el humor está ahí en el ámbito de lo público, necesita del ámbito de lo público para existir, y es siempre el ámbito de lo público un lugar de varones. ¿Cómo ves vos que se reconfigura este campo del humor con la mirada feminista? Me parece que, en principio, cuando se habla de humor, uno siempre se piensa en el humor masculino, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las mujeres que hacen humor, que hacen comedia, qué sé yo, siempre se les pregunta si hay un humor femenino. Porque claro, el humor es masculino, o sea, entonces si hay el humor es masculino, tiene que haber... Pero no, el humor es el humor político, o sea, el humor político estaba vedado prácticamente para las mujeres. Hay muy pocas mujeres que han hecho humor político. Yo entiendo que los feminismos estamos abriendo esos caminos para la perspectiva de género también en el humor, que no significa, para mí, no significa cancelaciones, y significa también poder reírnos de nosotras mismas, además de reírnos de patriarcado, significa reírnos, poder deconstruir también los caminos del humor. Y creo que un camino que sí recorrimos y que es interesante es que en muchos ámbitos hay chistes que ya no causan gracia, que caen por su propio peso, digamos, que es el humor machacano, el humor cosificante, el humor de los estereotipos, está en muchos ambientes, está ya en decadencia, huele a viejo, y es eso, nadie se ríe, no hace falta condenarlo, simplemente la condena es que nadie se ríe. ¿Qué peor condena para un chiste que nadie se ría de él, ¿no? Y pensando en esto, vos decís, bueno, está bien que los varones se repriman esos chistes, ¿no? Que puedan decodificar donde eso ya no va más y que se lo puedan reprimir. Y hay una tensión en el campo de la psicología que es histórica, que es esa tensión entre individuo y sociedad, ¿no? De hecho, Freud, cuando reflexionaba en el malestar en la cultura, justamente decía eso: hay cosas que tenemos que reprimir, es decir, estar en sociedad tiene un costo que tiene que ver con esa represión. Y yo pensaba si esa represión es necesaria para construir un lugar social más justo, ¿no? Porque en alguna medida que estos varones puedan reprimirse ese chiste, puedan reprimirse esa forma de humor o de humillación que se esconde atrás del humor, es necesaria, ¿no? Para que construyamos un lugar más justo. Es absolutamente necesaria. Yo me acuerdo que después de la primera gran movilización Ni Una Menos en 2015, uno de los cambios de sentido social era que los varones empezaban a decirse entre sí, ahora ya no se les puede decir nada. Y está bien, se lo reprimen. O sea, nosotros lo que queremos es caminar tranquilas por la calle. Si el tipo lo tiene en la cabeza, la grosería, y no te la dice,
bueno, igual yo voy a caminar tranquila por la calle, no estoy pretendiendo que no se le ocurra la grosería. Eso sería, va a pasar mucho tiempo para que esa represión se transforme en algo más naturalizado. Hoy, hasta ahora, lo naturalizado era la grosería por la calle, el chiste fuera de lugar, digamos, el chiste ofensivo. Bueno, que esa represión se va a transformar en algo que con el tiempo va a estar naturalizada, qué sé yo, a mis hijos no se les ocurren esos chistes. Creo que sí, que en eso se avanzó un montón. Y lo veo también en esto que vos decís, en los tipos más grandes muy acostumbrados a... Estoy generalizando y si esto fuera así siempre no habría más acoso callejero. Pero creo que hay un principio de cambio. Sí. Cuando Barcelona cumplió 15 años y ustedes hicieron las charlas, que invitaron a algunos personajes icónicos, ¿no? Haddad, Sarlo, etc. Luego vos hiciste un podcast en comedia y te preguntaban si las personas de derecha tienen más humor, ¿no? Porque veían un poco el humor que se ponía en juego ahí en estas charlas con estos personajes y vos le respondiste con mucha claridad, les chupa todo un huevo, por eso tienen más humor, porque les chupa todo un huevo. Y ahí reflexionaba sobre que a la izquierda le falta rock, le falta humor. Yo trabajo en un campo que es la psicología política, que es un campo bastante nuevo de la psicología, y esto que vos decís aparece insistentemente en todas las investigaciones empíricas. Cuando nosotros hacemos mediciones sobre personas conservadoras que votan a la derecha, que se posicionan a la derecha, y las correlacionamos con mediciones de bienestar subjetivo, de felicidad, dan mejor, puntúan mucho más alto que las personas progresistas o de izquierda. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿y entonces cómo, no? Es decir, vos hacías este diagnóstico, a la izquierda le falta rock, ¿cómo le ponemos rock? Porque si lo que queremos en alguna medida es correr del protagonismo a los conservadurismos y convocar hacia otras narrativas sobre cómo debería funcionar el mundo, o sería bueno que funcione el mundo, y estaría bueno que convoquemos a la gente a un lugar de bienestar, de felicidad, de alegría. ¿Cómo le ponemos rock entonces? Me parece que hay distintas cuestiones. Si hablamos, digamos, si nos ponemos serias, tendríamos que pensar que es mucho más difícil estar en el campo del progresismo porque es más incómodo y porque además quienes están en la derecha, en el campo del conservadurismo, están más cómodos con sus ideas, con sus privilegios, no se cuestionan nada. Entonces, por sí es más fácil. Es como el paralelo sobre los feminismos y el patriarcado, ¿no? Es más cómodo no moverse de ahí, no revisar, no repensar, no deconstruir nada. Entonces es más trabajoso desde las izquierdas, me parece, pensar en la felicidad. A mí me parece que un ejemplo lindo, por ponerle un adjetivo, son las movilizaciones de mujeres, las movilizaciones feministas, las movilizaciones de la marea verde, que son movilizaciones con alegría, son movilizaciones con música, con glitter, son movilizaciones que nos llevan a pensar en un lugar en un reclamo, en una demanda de un derecho, pero con alegría, ¿no? En una lucha con alegría. A mí me parece que ahí hay un cambio importantísimo. Eso es rock. Yo creo que ahí hay mucho rock. Y también creo que a los progresismos les falta trabajo de comunicación con humor. Es decir, de trabajo de memes, como de todo lo que la derecha y la reacción conservadora ha conseguido viralizar de alguna manera, por supuesto con más recursos, ¿no? Pero me parece que ahí también hay un camino por recorrer de los progresismos. Atraer digamos, qué sé yo, a jóvenes, adolescentes al lado de la reflexión contra la derecha, pero tenemos que encontrar la manera de atraerlos sin la formalidad, la seriedad y ese discurso que yo también creo que en algunos lugares está muy bien y en otros hay que repensarlo. En esas charlas por los 15 años de Barcelona, bueno, invitaste a estos personajes como complejos, ¿no? Y cuando vos abrís las charlas decís, es importante escuchar a quienes no necesariamente piensan como nosotros, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cómo pensar
con esos otros antagónicos? Porque Freire nos invitaba a esta distinción entre el diferente, que no tiene unos intereses contrapuestos a los tuyos, y el antagónico, ¿no? Que son dos categorías distintas, si bien nos cuesta un montón poder diferenciarlas para poder construir con el que es diferente pero no antagónico. Ahora, cuando pensamos en el antagónico, ¿cómo me siento a pensar con ese otro que es antagónico? ¿Hay posibilidad real de encuentro ahí? Bueno, con algunas personas sí, y con otras definitivamente no. A mí me parece que la democracia es un eje, ¿no? Estar a favor o en contra de la democracia me parece que digamos, no vamos a hablar de los límites del humor porque esa es una respuesta que ya está respondida, pero sí de los límites de lo ideológico, si querés. Para mí hay un diálogo posible con quienes construimos democracia. Con quienes no construimos democracia no hay diálogo posible. Me parece que esa es la barrera para el encuentro con las personas con las que pensamos diferente. Y creo que las mujeres y las mujeres de la política dan un ejemplo excelente de la construcción, de una construcción política, de que se puede hacer una construcción política diferente, de que se puede ejercer el poder de otra manera. Lo vimos con la ley de paridad, lo vimos con la media sanción en 2018 de aborto legal, lo estamos viendo durante estos meses con la construcción otra vez para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estamos viendo a mujeres de muy distintos espacios políticos, estamos hablando desde el trotskismo hasta el PRO, unidas para ampliar, para conseguir un derecho para todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Eso es bien distinto. Ingrid, en 2016 promoviste la iniciativa argentina Cuenta la Violencia Machista, ¿no? Y lograron armar un mapa federal de la violencia donde tuvieron más de 59.000 respuestas. ¿Cómo evaluás? En ese momento vos hablabas de que la violencia machista quedó clarísimo que es federal y que es transversal, ¿no? Ahora tuvimos este nuevo atravesamiento de la pandemia. ¿Cómo evaluás la situación de esas violencias en este nuevo contexto? ¿Qué cosas crees que desnudó lo que vivimos durante el aislamiento? Bueno, desnudó varias cosas. En principio encerró durante varios meses a posibles víctimas con sus parejas violentas, ¿no? Es decir, creo que vamos a ver un crecimiento enorme de la violencia doméstica, lo estamos viendo, pero todavía no lo vimos en toda su real dimensión. Creo que la pandemia vino a profundizar todas esas desigualdades que tienen que ver con la violencia. La pandemia vino a profundizar la brecha de cuidados, o sea, nos mostró en la cara, ¿no? Toda la tarea que llevamos adelante las mujeres, todas las horas de más que trabajamos, y se los mostró en la cara también a los varones. Hay que ver si lo quieren ver, ¿no? Esa es otra tarea. Nos mostró creo que nos mostró todas las desigualdades juntas, y aunque la violencia machista es federal y es transversal, la pandemia vino a desnudar las desigualdades estructurales de clase social, ¿no? La cuestión interseccional está muy presente y se ve mucho. En ese momento nosotros hicimos también una diferenciación entre nivel de ingresos, pero bueno, todo eso hoy cambió muchísimo, entre 2016 y 2020 cambió mucho, y hoy está todo muchísimo peor. Los niveles de pobreza y de indigencia son mucho peores, y son mucho peores en mujeres, en niñas y en adolescentes. Y la pandemia vino a poner más aún en crisis toda esa situación que es violencia. Entonces creo que todavía no nos damos cuenta de lo que vamos a encontrar en la pospandemia. Sobre la pandemia me da a veces la sensación que conviven algunas lecturas muy optimistas que piensan que esto va a ser una cosa reveladora y vamos a poder construir un mundo mejor porque nos dimos cuenta en pandemia, fue casi una revelación de lo mal que estaba el mundo, y en el otro extremo quienes piensan que bueno, listo, con esto se termina de ir el mundo al tacho y es completamente caótico lo que va a venir. ¿Vos dónde estás? O sea, ¿sos optimista sobre la pospandemia? ¿Te pinta más por el lado de que vamos cada vez peor? ¿Dónde estás? No lo tengo claro, la verdad. Soy optimista en términos de que siempre soy optimista,
porque si no, nada, viviría medicada y no. Pienso que tienen que venir tiempos mejores porque estos fueron horribles, básicamente. Es decir, que más peor que esto, no sé si vamos a conseguir. Así que creo que lo que viene tiene que ser mejor. Pero pienso que esto también, que las consecuencias van a ser dramáticas en términos económicos y que, como siempre, las más afectadas van a ser las infancias, las adolescencias y las mujeres. Entonces creo que ahí hay que poner el énfasis. Sí veo que para muchas personas fue una revelación también sobre la necesidad de un Estado presente, que era algo que parecía que nos habíamos olvidado un poco, ¿no? Pero bueno, hay que ver, viste que vos lo debes saber mejor que yo por tu tarea, la gente se olvida, porque si no, no podríamos seguir viviendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ahí nos olvidamos de todo y seguimos viviendo como si esto no hubiera ocurrido. Sí, la cotidianidad tiene esa capacidad de volver a ponerle el velo a las cosas. Hace poco entiendo que intentaron hackearte, ¿no? Y que incluso hubo también varias feministas que al solidarizarse con vos comentaban sobre videos que les están llegando con amenazas donde golpean a una mujer, etc. ¿Qué opinas de la avanzada de los sectores ultraconservadores? ¿Eso ha recrudecido? Yo creo que sí, hay una reacción conservadora en el mundo, no es un problema de la Argentina ni un problema con nosotras en particular en la Argentina, sino que hay una reacción conservadora preocupante en el mundo que atenta contra la democracia. Nosotras somos un puntito, ¿no? Porque los feminismos son motivo de ataque, como las defensoras y los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. A mí me intentaron hackear la cuenta de Twitter. En Brasil muchas defensoras de derechos humanos se tuvieron que exiliar. Entonces tenemos como matices en relación con esto. Lo que sí pasó durante la pandemia es que había más gente en sus casas con tiempo libre para hostigar en redes sociales. El espacio público quedó en manos de los anticuarentena, que salieron a la calle a manifestarse por un montón de motivos que incluían desde la intervención de Vicentín hasta el aborto, ¿no? En contra, ¿no? Por supuesto. Y los vimos en las calles sin barbijos, sin cuidados, sin distanciamiento, negando la pandemia, y nosotras en nuestras casas cuidándonos y cuidando a nuestras familias y a nuestras personas queridas. Entonces creo que ahí es cuando recrudece la violencia en redes sociales. Por ahí ahora que empieza un poco el distanciamiento, empieza a bajar porque hay otras cosas para hacer. Se pueden entretener con otras tareitas. A pesar de esta arremetida de los sectores conservadores, estamos logrando avanzar, por lo menos registro dos temas que me gustaría reflexionar con vos en términos de garantía de derechos. Uno es sin duda la interrupción legal del embarazo y otro en lo que tiene que ver con tu campo, la iniciativa de paridad de género en los medios, ¿no? Si logramos consolidar esos dos ejes de garantía de derechos, ¿qué pensás que va a ser, cuál va a ser la reacción del sector conservador? Me parece que son dos situaciones distintas. Por un lado, la paridad en los medios es sobre todo paridad en los medios públicos, que creo que es algo que se está trabajando ya prácticamente de hecho. Me parece que todas las acciones afirmativas me parece que están bien y creo que hay que ir a por ello, digamos. Más allá de las reacciones, pero en este caso, si fueran los medios privados, te diría que probablemente sufriríamos otro tipo de respuestas, porque los empresarios son empresarios. En relación con la reacción frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, creo que va a haber que trabajar mucho para que efectivamente se pueda llevar adelante en cada uno de los lugares del territorio argentino, porque ahí sí hay mucha diferencia en términos de regiones, ¿no? Hay regiones en donde es más difícil, hay más obstaculizadores, hay más abogados y abogadas litigantes en contra,
Y en otras regiones es más fácil, como fue hasta ahora también, ¿no? Lugares en donde se realizaban interrupciones legales de embarazo y otros lugares en donde ni siquiera había ley Micaela, ¿no? Las diferencias en nuestro país en ese sentido son muy marcadas. Así que creo que va a ser, digamos, una vez que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo y se reglamente, la tarea va a ser monitorear que se cumpla la ley. Es como, recién empezamos ahí a ver qué va a pasar en todo el territorio argentino con esta ley. Y una tarea ardua que vamos a tener por delante. De hecho, la legislación de 1920, que pareciera que con todo el tiempo que pasó ya debiera funcionar sumamente aceitado, tenemos que estar todo el tiempo sosteniéndola y denunciando lo que funciona mal, porque si hay algo que logran los sectores conservadores es encontrar los vericuetos para que esos derechos no estén garantizados. Cuando vos hablabas en tu exposición, en un momento a mí me hizo figura una categoría que usaste, yo también la uso un montón y me pregunto, cuando me siento a pensar sobre cómo hablo y qué cosas digo, me pregunto con relación a ella. Vos en un momento decís, tengo entre 8 y 10 trabajos. Yo casi me infarto, tengo 3, cuando te escuché decir que tenías 8, ¿cómo vive? Tengo entre 8 y 10 trabajos, soy una privilegiada. Y cuando reflexionamos sobre, por ejemplo, quienes pudimos quedarnos en nuestras casas durante el ASPO, también frecuentemente quienes podíamos hablábamos de que somos privilegiados o privilegiadas. Y yo me preguntaba en relación a esa categoría, ¿no? Porque a veces me parece que los sectores dominantes nos quieren convencer de que somos más los privilegiados de los que realmente somos, porque en verdad la noción de privilegio tiene esta connotación de que para que yo tenga un privilegio tiene que ser a expensas de otros, ¿no? Creo que a veces la usamos de más, ¿no? O sea, está claro quiénes son los privilegiados de este sistema y yo creo que no somos ni vos ni yo, a pesar de que hayamos podido estar en nuestras casas y que tengamos más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Nada, me preguntaba en relación a eso, si vos también evaluabas esta cuestión de que a veces terminamos apropiándonos sin querer de categorías que me parece que tienen que estar claramente puestas en otro lado. Bueno, lo que pasa es que es lo que tenemos las progresistas de repensarnos, ¿no? Y de incomodarnos en el lugar en donde estamos. Me parece que tiene que ver con eso. Yo sí me considero privilegiada, por ejemplo, en términos de conectividad. Es decir, nosotras podemos estar teniendo esta conversación, vos allá, yo acá, y hay familias que no tienen datos en el celular para que los chicos y las chicas tengan clase, que no pudieron tener clases en todo el año porque no tenían acceso ni siquiera a los datos. Entonces, en ese sentido me considero una privilegiada y por eso trabajo en todo lo que puedo para achicar esas brechas, que acorten que achiquen esa diferencia entre mis privilegios y aquellas y aquellos que no tienen ningún privilegio. Algo que seguramente los verdaderos privilegiados no hacen. Por último, Ingrid, me parece que por la fuerza que tuvo el debate me da ganas de preguntarte cómo lo viste, más allá de las miles de interpretaciones sobre lo que fue el fallecimiento de Maradona, el ritual, bueno, y tal. A mí me pareció muy potente el debate que se dio dentro del feminismo. Es decir, si bien yo tenía una posición tomada con relación a ese debate, y de hecho en un momento me enojó porque digo, a ver, pero luego charlando con una amiga decíamos, bueno, está bueno porque finalmente lo que hacemos desde los feminismos es esto, ¿no? Es poder poner sobre la discusión elementos que está bueno discutirlos, ¿no? Ahora, en este debate sobre si estaba bien o no estaba bien, llorarlo, no llorarlo, reivindicarlo, no reivindicarlo, ¿vos qué hiciste con todo ese debate? Yo no debatí con nadie. Yo subí algunas fotos de Maradona y mis recuerdos, digamos, la foto esa de Maradona embarrado con la camiseta de Boca, para mí ese es la foto que más me gusta de él. Y no me metí en el debate porque me pareció que estaba muy cerca la muerte de un ídolo popular, de el ídolo popular, como para ponerme a debatir esa cuestión, sobre todo pensando que estaban involucradas sus hijas,
¿no? Pensando en otras mujeres, también empatizando con otras mujeres que estaban llorando a su papá, a su expareja. Y por otra parte, me parece que no podemos pensar, primero tenemos que pensar de manera interseccional y pensar pensar en los sectores populares, ¿no? En lo que representó Maradona para los sectores populares. Entonces, desde los feminismos de las clases medias, juzgar el dolor de la gente, a mí me parece que no tiene lugar, digamos. Yo no comparto esa postura. Por supuesto que aliento al debate, como siempre, y no es que defiendo al Maradona violento, pero me parece que tampoco podemos medir a las personas solamente por una de sus facetas. Y vuelvo a algo que hablábamos antes. Los feminismos venimos a liberar pensamientos, a liberarnos de los mandatos. No traemos mandatos nuevos. O sea, lejos de la policía, ¿no? Me parece. No de la policía en términos de hay mujeres policías con perspectiva de género, quiero decir. Lejos de la cuestión policíaca, de la cuestión de señalar con el dedo a quienes están llorando a un ídolo popular que además, y me gustó una reflexión, no me acuerdo de quién era, pero creo que fueron varias personas las que lo dijeron, que permitió, por ejemplo, a muchos varones llorar, ¿no? Y pensar que podían llorar. Sí, sin dudas, por ahí se nos cae la gorra, ¿no? Hay sectores del feminismo que logran ponerse en ese lugar, y bueno, me parece muy interesante la reflexión que traes con relación a esto. Ingrid, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, y bueno, será hasta la próxima. Gracias a ustedes, ojalá la próxima sea en presencia. Cuerpo a cuerpo. Sí, sin duda. Gracias. Abrazo, chao.